Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias. El tema esta mañana es explicando el conflicto con la voluntad de Dios. Leímos Mateo 26 del 36 al 46. Hermanos, desde el jardín del Edén con Adán y Eva, miramos cómo Dios le dio al hombre la capacidad de poder escoger y tomar sus propias decisiones. Desde el primer hombre, Dios nunca ha forzado la obediencia. Dios quiere que sea algo voluntario. Si quieres, puedes hacerlo. Y si no quieres, no lo hagas. Si quieres, puedes escoger el bien, le dijo a Adán y a Eva, o si quieres, puedes escoger el mal. Me puedes obedecer o me puedes desobedecer. Podemos hacer lo correcto o podemos hacer lo incorrecto. Una persona puede recibir a Cristo en su corazón o una persona puede rechazar a Cristo y no venir a su corazón. Tenemos una voluntad libre, un libre albedrío, tenemos nuestros propios deseos, nuestras propias ilusiones. Y el conflicto que quiero explicar esta mañana, hermanos, es precisamente entre la voluntad que cada uno de nosotros tenemos, nuestra voluntad, y la voluntad de Dios. Es decir, hay un conflicto siempre entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere que yo haga. Este conflicto, hermanos, es real, es duro, es diario, es a muerte, es intenso, es fuerte, es una batalla que se lleva a cabo en la vida del creyente. En la vida del no creyente no, pero en la vida del creyente, y es una batalla intensa que a través de un conflicto que se va desarrollando, y por eso es que la Biblia nos llama soldados y habla de la milicia, habla de la armadura de Dios, porque Dios sabe que hay un conflicto que cada mañana que usted y yo abrimos los ojos, cada mañana está ese conflicto y cada mañana hay una guerra civil en nosotros mismos, una guerra interior. El conflicto está entre lo que Dios quiere que haga y entre lo que yo quiero hacer. Esta batalla se pelea sobre todo en la mente, pero también la Biblia habla de nuestros miembros. Esta batalla, hermanos, se lleva a cabo diariamente en la vida del creyente, y el conflicto lo tenemos que entender y describir para saber cómo pelear. Ahora, sabemos que el Señor Jesucristo, no voy a dar el contexto de toda la historia, pero Cristo está antes de ir a la cruz. Él pasó un tiempo orando en Getsemaní, ya leímos el pasaje, pero no me voy a enfocar realmente en lo que creen, pero sí quiero agarrar algo. Ahorita los voy a llevar allá al pasaje, pero Cristo, hermanos, era 100% hombre y 100% Dios. Eso ya lo hemos establecido muchas veces y vamos a ver algunos pasajes ahorita. Cristo no era, como algunos enseñan o creen, 50% hombre y 50% Dios, y 50 y 50 hacen un 100. No. Cristo era, la Biblia enseña que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Hablando de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo es la doctrina que enseña que Cristo es Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 10:30. Escuchen, Cristo dijo estas palabras. Dijo él, yo y el Padre uno somos. Quiere decir, yo soy Dios, yo y el Padre uno somos. Juan 12:45, el que me ve al que me envió. En otras palabras, ¿quieres ver al Padre? Veme a mí, yo soy como el Padre. Juan 1:1, en el principio era el verbo es Cristo, está con B mayúscula, y el verbo dice era con Dios, y luego dice Cristo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de Cristo, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la Biblia establece, y tengo la verdad una lista grande de versículos donde la Biblia establece que Cristo es 100%
Dios. Pero también la Biblia dice que Cristo es 100% hombre. Ahí en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, ese Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién estaba entre nosotros hace más de 2000 años? Cristo Jesús. Entonces, ese verbo, dice, se hizo carne, se hizo humano. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, está hablando de Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gálatas 4:4, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo de Dios, el del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por lo tanto, hermanos, aunque Cristo fue o es 100% hombre, a la misma vez Él es 100% Dios. Y en este pasaje encontramos, y se ha interpretado de muchas maneras, esta es la manera que yo creo que este pasaje se debería de explicar, porque yo miro aquí un conflicto de voluntades. Y quiero llamar su atención a algunas palabras, pero vean el versículo 39. Cristo va a ser ya pronto crucificado y está orando en agonía. Y fíjense las palabras que él usa. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué es la copa? La copa amarga de la cruz, la crucifixión. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Los deseos que nosotros tenemos, esa es nuestra voluntad, no es lo que nosotros queremos hacer. Cristo usa estas mismas palabras y dice, Señor, si es posible a su Padre Celestial, que no pase por la cruz, pues si se puede, pero que no sea como yo quiero, que no sea como mi voluntad desea. ¿Quién está hablando ahí? La humanidad de Cristo. Ahora, yo también, hay un buen argumento para también la deidad de Cristo, porque por primera vez iba a ser presentado al pecado. Yo entiendo todo eso, pero aquí está Cristo humano teniendo un conflicto que nos describe en sus palabras y dice, Señor, no hagamos lo que yo quiero. ¡Wow! Vamos a hacer lo que tú quieres. Vean el versículo 42. Otra vez, la segunda vez. Fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tú, ¿qué dice ahí? Tu voluntad. Podemos sobreentender que está diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Cristo, hermanos, fíjense, el hombre Dios, el perfecto Jesús, tuvo un conflicto aquí. Ahora, nuestra voluntad es totalmente diferente porque nuestra voluntad es inclinada al pecado, al mal. Aquí la voluntad no tiene nada que ver con el pecado, pero tiene todo que ver con lo que Él quería hacer. Dice, que no se haga lo que yo quiero. Esas son las palabras que se usan. Pero lo que tú quieres. Cristo entonces iba a ser presentado o iba a conocer el pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Entonces, iba a ser hecho pecado por nosotros, hermanos, y Él sabía eso. Él sabía del dolor en la cruz, que aunque no fue la pena más grande, el dolor físico, aunque sí sufrió físicamente, el dolor más grande que Él iba a aguantar, hermanos, era que por primera vez, el pecado iba a ser depositado sobre él, sobre la santidad de Dios y Cristo, de Jesús. Y Cristo dice, Señor, no hay que hacer lo que yo quiero, humanamente hablando, pero lo que tú quieres. Ahora él sería el objeto en donde los pecados se depositarían, la persona. La santidad de Cristo sería expuesta al pecado de la humanidad y con razón Jesús dice, Señor, no hay que hacer lo que yo quiero. Fíjense, no hay que hacer mi voluntad, mejor hay que hacer tu voluntad. Y hermanos, si Jesús mismo, fíjense bien, Él rindió su voluntad a su Padre.
¿Usted no cree que usted y yo deberíamos de considerar hacer lo mismo? Quiero decir, si Jesús mismo, el Salvador del mundo, nadie podía reprocharle nada, Él fue perfecto, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él dijo, Señor, no hay que hacer lo que yo quiero, hay que hacer lo que tú quieres. Si Él tuvo que hacerlo, ¿cuánto más nosotros debemos de hacer este ejercicio espiritual en donde, hermanos, en este conflicto, alguien tiene que ganar, o usted o Dios. So, quiero darles dos áreas o dos explicaciones de este conflicto y de la voluntad de Dios. El tema es explicando el conflicto de la voluntad de Dios. El primero, nomás tengo dos, es este. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros rindamos nuestra voluntad. Fíjense bien. La voluntad, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es muy sencilla. La voluntad de Dios es que yo rinda mi voluntad a Él. ¿Sí ven lo circular ahí? La voluntad de Dios es que yo rinda mi voluntad a su voluntad, mi carácter a su carácter, mis deseos a sus deseos, mis opiniones a sus opiniones, mis preferencias a sus preferencias. Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso Jesús en el versículo 39 dice, pero al final dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y al 42 al final dice, hágase tu voluntad. Jesús entendía que su voluntad, humanamente hablando, tenía que ser sometida a la voluntad de su Padre Celestial. Y hermanos, ¿quieren saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para su vida? La voluntad de Dios es que usted llegue a un momento, y esto es un nivel espiritual en el cual todos deberíamos de llegar a través de los años. No es una luego, sino que es un constante morir a uno mismo y constantemente estar consciente, yo tengo mi carácter, yo tengo mi voluntad. Y hermanos, tenemos una voluntad pero pesada nosotros. Pastor, no, yo soy blanca, pero usted no es blanca nada. Si acaso se llamará blanca, hay una blanca por aquí, no, ¿verdad? Tenemos pero somos pesados nosotros. Mira, a veces una persona ya tiene como 200 años. No se les quita. Y así crecí. Ven niños a veces de 5 o 6 años, pero se paran. Tenemos una voluntad fuerte. Y esto no es fácil, hermanos. Por eso estoy diciendo la palabra tenemos. Esto no es fácil. No, algunos de nosotros debería decir, tenemos carácter fuerte, una voluntad y no sobre mi cadáver. ¿Sí? Y hay un conflicto, yo sé, y para algunos dirán, no, pues yo no tanto. Todos batallamos aquí, todos. Usted puede ser la mujer, el hombre más sensible. Ay, yo puro amor. Usted batalla también con esto. Todos. Hay un conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Es que ese carácter, dice Dios, yo quiero que tú voluntariamente rindas tu voluntad a mi voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ok, puedo vivir una vida a mi manera. No la canción de Manos, pero algunos de ustedes lloraron. A mi manera, como yo quiero. O puedo vivir una vida a la manera de Dios. ¿Por qué, pastor, debería yo de rendir? Porque a mí me enseñaron a pelear. Y se rinden los cobardes. ¿Por qué yo debería de rendir mi voluntad a Dios? Número 1, porque Dios es más sabio que nosotros.
Dios, fíjense bien, hermanos, Él tiene sus deseos, su voluntad, su manera, y yo tengo mis deseos, mi voluntad y mi manera de hacer las cosas. Y así me enseñaron, y así lo miré, y así siempre lo voy a hacer. Y Dios tiene su manera. Pero tengo noticias para ustedes, y quizás es la primera vez que usted escuchará esto. Dios es más sabio que usted. Yo sé, algunos de ustedes, no, ¿sí? No, a mí mi mamá me dijo que yo era, pues su mamá le mintió. Dios es más sabio, hermana, que usted. Ahora, usted debe de reconocer, para yo poder, es como una esposa, un esposo, o un hijo a un padre, para yo poder someterme a ti, tiene que haber un proceso. ¿Por qué? ¿Y por qué yo? Bueno, el proceso para yo rendir mi voluntad a la voluntad de Dios Dios es más sabio que yo. Ojalá que no los tenga que convencer de esto, pero por si hay alguno ahí perdido o perdida, que todavía anda allá en las nubes de una no realidad. La Biblia describe a Dios en Romanos 12:27 como el único y sabio Dios. ¿Usted se imagina que le preguntaran a su esposa o a su esposo, dígame una palabra que describe, y la esposa dijera de usted, hermano, sabio? No, se desmaya él. ¿Estás hablando de mí o del señor aquel? Diría él. O al revés, una palabra que describa a su esposa, hermano, sabia. Aquí no habemos, no te rías, Jani, pero Dios en la Biblia es descrito como sabio. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Vayan a 1 Corintios, sí me gustaría que lo leyeran, hermanos, por favor. Dios, ¿por qué es que tengo que rendir mi voluntad a la voluntad de Dios? Bueno, porque Dios sabe mejor que usted y sabe mejor que nosotros. Él es más sabio. 1 Corintios 1, versículo 24. Está mal. 1, 24. 20, sí. Mas a los llamados, así judíos como a griegos, aquí quería empezar. Cristo, fíjense, poder de Dios y ¿qué, hermanos, dice ahí? Sabiduría de Dios. Vean el 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense bien, hermanos, Dios no tiene ninguna área débil. Dios no tiene nada de insensatez. Dios es pura sabiduría, puro poder, pura soberanía. Dios es un Dios completo. Pero Pablo dice, si hubiera la posibilidad de que hubiera algo de insensatez, no que lo hay, pero si hubiera la posibilidad de que en Dios hubiera algo de insensatez, que no sea razonable Dios, que Dios sea injusto. Esto no sucede, está dando un buen argumento aquí. Dice, si hubiera algo mal con la sabiduría de Dios, esa necedad de Dios, dice, esa distracción de Dios sería mucho más sabio que la sabiduría que tú crees tener. Fíjense, hermano, esto es increíble. O sea que lo más arrastrado, por así decirlo, lo más débil es más de Dios, si es que hubiera. No se está presentando aquí el argumento de que existe. Está tratando de hacer un contraste. Dice, eso débil sería más fuerte de tu fortaleza. ¿Cuándo entenderemos, mis queridos hermanos, que Dios es más sabio que nosotros? ¿No, pastor? Yo ya sé. ¿De veras? ¿Sí? ¿Hasta cuándo seguiremos tratando nuestra manera? No, es que así era mi mamá. Y así sé, así soy yo. Así somos los García. ¿Hay García? Ay, hermanos, despertó, hermano. Así somos los Fiesco. Así somos los Cano. Para que no se sienta mal, hermano. Así somos los... Hermano, usted se pide bautista, ¿verdad? ¿O no?
Ella, Batista. Así hacemos los pastores, así hacemos nosotros. Yo pensé que era bautista, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a entender que nos enseñaron mal? ¿Hasta cuándo vamos a entender que nuestro corazón nos traiciona? ¿Hasta cuándo vamos a entender que lo único que tenemos que hacer en la vida, es filtrar lo que hacemos a través de la palabra de Dios y no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere que haga? ¿Por qué no podemos entender el concepto de que Dios es más sabio que yo? Ya, que usted también, hombre estudiado, hermana estudiada, usted también. Por lo tanto, es más sabio rendir mi voluntad a ese Dios. ¿Por qué debo de rendir mi voluntad a Dios? Porque Dios es más sabio que usted y que yo. Y número 2, porque es mejor hacer su voluntad. El jueves hablé un poquito de esto, hermanos. ¿Qué es mejor? ¿Vivir de acuerdo a mi voluntad o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Ojalá que no tenga que convencerlos, que ustedes digan, no, pues yo creo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nadie quizá en la iglesia que diría, no, yo vengo por show. Yo sé que yo soy más que Dios. No hay, claro que no. La pregunta es entonces, si sabemos que la voluntad de Dios es mejor, que Él es más sabio, y sabemos que la voluntad de Dios es mejor, ¿por qué no hacemos su voluntad? No hay nada mejor que vivir una vida sometida a la voluntad de Dios. Mire, hermana, va a ser tan feliz usted. Mire, hermano, usted va a ser tan feliz. Pues yo estoy esperando que mi viejo se someta. Pues no se va a someter quizá nunca. Pues yo espero que mi señora, y si no, esto es algo personal. Dios quiere que usted y que yo personalmente, independientemente de las otras voluntades, rindamos nuestra voluntad a su voluntad, porque es lo mejor que un creyente puede hacer. Salmo 119 y el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Estudiamos este salmo el jueves por la tarde. La palabra de Dios dice, ustedes van a ser dichosos, van a ser felices cuando anden en mi voluntad. Hermanos, es mejor hacer la voluntad de Dios. Ya tratamos la nuestra por muchos años, ¿no? ¿Cómo nos va? Peleando. ¿Con quién? Con nosotros mismos, muchas veces. Ya hemos tratado, hermanos. Dios dice, quiero que rindas tu voluntad. Porque mejor es un día en tus atrios, el salmista escribió, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmos 84:10. No hay mejor vida que rendir su voluntad a Dios. No hay mejor vida. No hay. ¿Usted cree que un esposo es mejor esposo cuando hace su voluntad que cuando hace la voluntad de Dios? No. ¿Usted cree que una esposa, que un hijo, que un joven, que un creyente es un mejor creyente al hacer su voluntad o al hacer la voluntad de Dios? Hay un conflicto, hermanos. Y la voluntad de Dios en este conflicto es que nosotros rindamos nuestra voluntad a Dios. Número 2, y termino. El rendir nuestra voluntad es una decisión personal. Vayan a Mateo 26:39, donde empezamos, por favor. El rendir nuestra voluntad es una decisión personal. Ven el versículo, por favor, 39.
Dice al final, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, Cristo está diciendo, yo decido someter mi voluntad a tu voluntad. Vean Juan 6:38, mientras Cristo ministraba, Él compartió esto, que Él no venía a hacer su voluntad. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si lo miran, hermanos, Cristo mismo dice, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios. El rendir nuestra voluntad, hermanos, es una decisión personal. Quiero hablarles primeramente la decisión. La decisión. De esta decisión personal, la decisión número uno, hermanos, es una decisión entre usted y Dios. Fíjense bien. La decisión de rendir, yo no puedo rendir la voluntad de César. Yo no puedo rendir la voluntad de la hermana Patty. Yo no puedo rendir la voluntad de alguien más o de mi esposa, aún de mis hijos. La única voluntad que yo puedo rendir es mi voluntad. Yo no tengo control, puedo tratar de ayudar, puedo animar, puedo orar, puedo tratar de insistir, pero no puedo rendir la voluntad de alguien más. La voluntad debe de ser rendida personalmente. La decisión entonces es una decisión entre usted y Dios. Esto quiere decir, fíjense bien, hermanos, que al yo no rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, fíjense, yo no estoy siendo contrario, rebelde, frío, indiferente a la iglesia, al pastor, a los hermanos. No. ¿Sabían ustedes que yo nunca diría, hermano, rinda su voluntad a mí? No, pues ¿quién? Solo Dios debería de poder hacer eso. Hermanos, rindan como esos cultos, sectas, que han matado gente, ¿no? Y que les dan ahí un de este y se lo toman y ha pasado en varios países. Y un líder empieza a elevarse en Dios y dice, ustedes me pertenecen a mí, yo soy el profeta de Dios y les dan y quiero que ha pasado en varias ocasiones a través de la historia. Y se lo toman y se mueren. Eso es, para mí no, el hipnotismo, el fanatismo es increíble. Esto nunca está en la palabra de Dios. A Pedro y a Pablo cuando los querían adorar, no, nosotros somos como ustedes, decían. Entonces, yo nunca voy a pedir que alguien rinda su voluntad. Hermano, usted tiene que estar aquí en la iglesia porque yo... No, hermano, ¿qué pasó? ¿Quién es el que pide nuestra voluntad? ¿Quién es el que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos? Miren tus ojos por mis caminos. ¿Quién es el que pide nuestra vida? ¿Quién es el que nos pide que nos consagremos? ¿Quién es la persona que nos dice, no seas así? No, eso no está bien. Tienes que cambiar eso. Pues usted, pastor, usted siempre está gritando aquí. No, hermanos, han perdido el punto. Si ustedes realmente creen que es un pastor, ¿no es Dios quien nos quiere atraer hacia Él? ¿No es Jesús la persona que murió por nosotros? ¿No es Jesús la persona a quien debemos nuestra salvación? Entonces, hermanos, esta decisión, fíjense bien, de no voy a hacerlo y no voy a hacerlo y a mí no me va a cambiar y nada, yo no voy a ir a la iglesia y no voy a ganar almas y yo nunca voy a dar mi diezmo. Hermano, yo lo amo igual a usted. A mí me da igual, ni me va ni me viene. En el sentido de que no puedo cambiarlos. Me da tristeza. Pero ¿saben contra quién es que nosotros, cuando somos fríos, cuando no somos fieles, ¿sabe contra quién es esa decisión? Es contra Dios. Porque la persona que pide nuestra voluntad es Dios. Mucha gente cree que está quedando bien con el pastor y le tienen, el pastor ahí está y va a andar ahí tras de mí. Hermanos, Dios anda tras de usted. Se me hace que el pastor ya tiene una agenda. Claro que tengo una agenda, la agenda de Dios.
Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, esa es mi agenda. La decisión es personal entre usted y Dios. No es correcto culpar a otros por nuestra falta de decisión. No es correcto culpar a nuestro cónyuge, hijos, circunstancias negativas. Esto es una decisión personal. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Uno mismo tuerce su camino, toma las decisiones y terminamos, quién sabe dónde, y luego dice, y luego se enojan conmigo, dice Dios. Contra Jehová se irrita, como si Dios hubiera llevádonos. Fue nuestra voluntad, hermanos. Entonces, la decisión. Número 2, las consecuencias. Las consecuencias. Fíjense bien, hermanos, y es mi último, voy a acabar a tiempo. La decisión es personal. Mírenme acá, hermanos, la decisión es personal. Las consecuencias alcanzan a otros. Fíjense bien. La decisión que usted hace, usted y Dios, de una manera personal, de rendir su voluntad o no rendir su voluntad, eso es personal, es entre usted y Dios y nadie nos debería ni puede forzarnos. Pero esa decisión que usted hace, el rendir o el no rendir, va a hacer eco con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con las personas cercanas a su alrededor. Fíjense bien. ¿Han escuchado esto? No, pues yo tomo, pero yo me meto allá a mi cuarto y yo no le hago mal a nadie. Sí, de veras. Pues yo ando mal, pero yo no voy a tener aquí a esta mujer aquí, hermano. No, eso allá en mi vida, pero yo puedo tener una relación. No. Las decisiones que nosotros tomamos en lo personal, en lo oculto, con Dios, hacen eco o afectan a otros. Su decisión, papá, de darle su vida, de vivir de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre afectará a su cónyuge y a sus hijos. Por otro lado, la decisión de vivir para Dios siempre también afectará a otros. La decisión de Cristo, fíjense bien, que Cristo tomó en el Getsemaní, personalmente con Dios, nos llegó hasta nosotros, gloria a Dios, somos salvos. Cristo derramó su sangre en la cruz y ahora tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos salvación, gloria a Dios, somos perdonados y millones de personas han entrado a esa salvación, van a ir al cielo cuando muramos y muchos ya han ido al cielo, gloria a Dios, porque un hombre, Dios, Cristo, tomó una decisión personal con Dios y esa decisión afectó a muchas personas. Su decisión y mi decisión alcanzan a otros. No se pueden, hermanos, uno no puede tomar una decisión y pagar las consecuencias solo. Siempre el tipo de padre, de mamá que soy, va a afectar a otros. Primeramente, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros rindamos nuestra voluntad. Y número 2, el rendir nuestra voluntad es una decisión personal. Termino con esto. Yo tengo mi niño, ya va a cumplir 6 años en 2 semanas por ahí. Tiene 5 años ahorita, Dustin. Dustin, hermanos, tiene una voluntad fuerte. Ustedes que tienen niña y niño, son totalmente diferentes. Aunque mi niña tiene su voluntad fuerte, pero Dustin tiene una voluntad fuerte. Salió a mí. Y es necio. Ahora, si usted cree que sus hijos son angelitos, usted no. Yo soy honesto. Mi hijo es necio. Eso, no. Ve para allá, no. Vete a bañar primero, Destiny. Cómete el brócoli, tú no te los comes. A Dustin le gusta, como a todo niño, ¿no?
pelear con su hermanita. Mis niños nunca pelean, los míos sí. Y lo estoy enseñando, lo estoy entrenando. A Dustin le gusta quitarle los juguetes Ayer precisamente estaba yo estudiando en mi computadora, Dustin tenía un juguete, Destiny estaba de aquel lado, Dustin dejó su juguete y ya estaba jugando con otro. Y cuando Destiny vino a agarrar el juguete ese, él vino y se bajó del sillón, pero rápido, se cayó. Yo estoy jugando con este, le dijo. Y ya yo ahí, no, aquí estoy, Dustin, yo te miré. No, dice. Tiene una voluntad fuerte. A mi niño no le gusta obedecer. Como que es normalito, ¿no? A mi niño tiene deseos que él mismo, fíjense bien, todavía no los entiende. Tiene curiosidades, tiene una voluntad que él mismo no la entiende. Él no entiende la capacidad que él tendrá cuando sea un hombre, cuando sea un joven. Él su mente no entiende y no puede muchas veces controlar su voluntad. En su mente él quiere hacer lo que él quiere hacer, pero Dios puso un padre en su camino de él, precisamente para enseñarle que su voluntad muchas veces irá en contra de lo correcto. Fíjense bien, hermanos padres, y todos aquí. Mi trabajo no es hacerlo sentir tú eres un buen niño, algunos niños me preocupan. Esa idea, gracias, bien, mucho bueno, all right, yes. Terminan con 20 estrellitas en la frente de los pobres niños así, todos golpeados. Pa. Pura aprobación, ay, niño. Y cuando crecen esos niños, stink. Tienen una actitud, son esas presumidas que nadie les puede hablar y, girl, yeah. Nadie les puede decir nada. Son esas niñas que usan make-up a los 12. Traen las pestañas así como que aparece Son esas niñas, ¿ya? Nadie les dijo nada, nadie los guió en su voluntad. La mamá, no hagas eso, siempre ausente, y ahí van en la vida los pobres niños y se meten en esto y aquello y aquello. Y mi trabajo es ayudar a que él entienda que él no es perfecto y que todavía no entiendes lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Entonces, mi trabajo y su trabajo, papá y mamá, es caminar junto a mi hijo. Eso no está bien, eso sí está bien, eso le agrada a Dios, eso que dijiste no está bien, pídele perdón a mamá, a tu hermanita no se le habla así, nunca me vuelvas a referir al hermano, saluda al hermano, míralos hoy, ahí voy, poco a poco, papá, yo quiero tocar el fuego, no, el fuego no está bien, yo quiero cruzar la calle, a veces así antes, como todos los niños, ¿no? Los niños ven una mariposa y ahí van en el freeway, en la calle. Y usted lo tiene, no, y él cree que es su mundo, no. Y ahí lo va guiando uno, poco a poco, la voluntad, esto sí, esto no. La meta es que Dustin un día entienda que él, fíjense bien, no, se lo voy a decir en inglés para que lo entiendan, no saber todo. Pastor, yo entiendo inglés, yo sé. La meta es que un día él entienda, de preferencia si se puede antes que llegue al joven, que él entienda que no sabe todo. Y que Dios, así es como yo le explico a él, Dios me ha puesto a mí para ayudarte. La meta más adelante es que algún día él rinda su voluntad a su papá. Papá, me gusta esa muchacha. Esa es, Dustin, apenas tienes 10 años. No, esa es, yo sé que es. Papá, ya quiero manejar. Ya soy fuerte, puedo cargar un galón de leche yo solo. Ya tengo 12 años. Todavía no.
de 12 años, no puedes manejar todo. No estás listo, no estoy listo. Papá, quiero fumar eso que. No, eso no está bien. Porque Dios dice esto. La idea es que la meta es que el hijo rinda, filtre su voluntad a través de lo que su papá le ha enseñado. Este ejercicio, Dios es tan sabio, hermanos, este ejercicio que un padre debe hacer con sus hijos es un entrenamiento para cuando él empiece a crecer y madurar. Y que él entienda, si él se puede llevar claro que no sé todo, que Dios es más sabio, que hay otras personas que me pueden enseñar, que no conozco toda la vida y que, ay no. Y si puedo hacer con la gracia de Dios, que no crea que él sabe todo. Algún día cuando su Creador empiece a obrar en su corazón y yo salga de la foto, y Dios empiece a tratar con él y le diga, Dustin, quiero que me rindas tu voluntad. Esas palabras van a ser familiares. Y quizás su corazón va a responder de una manera, este es mi deseo, pastor, ¿y qué tal si lo pierde? Dios tenga misericordia, ayúdenme a orar por mis hijos, por favor, porque el diablo anda tras de mis 2 hijos. También de sus hijos a propósito. Y cuando el hijo se pierda suyo, quizás Dios lo libre, yo no lo voy a juzgar, voy a orar por él, voy a orar por ella. Y usted haga lo mismo conmigo. Tenemos que ser misericordiosos unos con otros. Pero este es mi deseo, que con el tiempo Dios obre en su corazón y él pueda rendir voluntariamente su voluntad a su Creador. He ahí la meta número 1 de un padre. Cuando ahora ya no me necesita mi muchacho, mi muchacha, ahora él ha entendido, yo tengo que rendir cuentas, yo tengo que rendir mi voluntad a Dios. Dios quiere que usted y yo, que andamos por esta vida, a propósito, nunca hemos pasado por esta etapa de la vida. Si usted tiene 30, nunca ha tenido 30. Si usted tiene 8, no, 8 no, aquí no hay de 8 años. Si usted tiene 40, usted nunca ha tenido 40. Quiere decir que no sabe cómo tener 40. Yo ya voy acercando. Oren por mí, hermano. Ustedes de 40 años, denme consejos, por favor. Si usted ya tiene 60, usted nunca ha pasado por ahí. Si se ha pensado eso, quiere decir que no sabe cómo tener 60. Y a veces, ay, ¿por qué estoy pensando esto? Ay, ¿por qué me duele aquí? Ay, ahora yo nunca me había dolido. Nunca hemos pasado por ahí. Antes yo siempre ahí, pero ahora ya, ay, ya no. Es que nunca hemos pasado por ahí. Y es la primera vez, y ahí vamos. Y de repente, mamá, con felicidades, gracias. Uno todo nervioso dándole pecho al niño. Perdón. Y el papá, me acuerdo la primera vez que yo cargué a mi niña, yo, agárrela a alguien, por favor. Yo estaba, ella salió de mí, es increíble, es un milagro. Y los ojitos, Destiny siempre ha sido así, viva. El otro medio dormido me lo dieron. Pero mi niña siempre con los brazos abiertos, con los ojos abiertos. Papá. Y yo quería, di papá, Fue increíble. Nadie me vio y yo dije, claro, ¿cómo le hago? ¿Y usted también? Si usted es joven, nunca ha sido joven de esta edad. Si usted ha llegado a una etapa ya más adulta, madura, usted nunca ha pasado por esta edad. Quiere decir que no tenemos idea. ¿No es lo más sabio, mis queridos hermanos? Agarrar la mano de nuestro papá. No, si no somos hombres. Agarrar como si fuéramos niños. Y agarrarla. Quiero recordarles que la Biblia llama a Dios nuestro Padre Celestial. Señor, yo creo, como cuando era niña, que yo sé. Tú sabes, Señor, pero ahora que ya soy mujer, hombre, ya entiendo que no sé. Nunca he tenido 30, mi edad, ¿no? Señor, nunca he tenido niños de 5 y nunca. Señor, ¿me llevas?
¿No es lo más sabio, hermanos, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Jesús oró, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál será su oración hoy? Jesús dijo, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El conflicto de la voluntad de Dios no tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con nosotros. He ahí el conflicto de la voluntad de Dios. Cristo, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué va a decir usted esta mañana? ¿Va a seguir? No, Señor, yo lo voy a figurar, Señor, vas a ver. ¿De veras? ¿O va a decir esta mañana, Señor, voy a rendir mi voluntad? Vamos a orar, por favor, todos los ojos cerrados. Señor Jesús.